Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Cuando piensas en dinosaurios, piensas en los gigantes y el meteorito. Eso es lo que todos sabemos. Pero existe un mundo entero de secretos bajo la superficie. Dinosaurios con plumas, comportamientos extraños y teorías que cambiarán todo lo que creías saber. En este video vamos a ver los diferentes niveles de una de las especies más curiosas que habitó en el planeta Tierra. Los dinosaurios. Comencemos entonces. Nivel 1. Tiranosaurio Rex. Empecemos con la figura central, el Tiranosaurio Rex. Este no es solo el depredador más famoso, sino que en muchos sentidos, fue el depredador terrestre más formidable que la Tierra haya conocido. Medía hasta 13 metros de largo y pesaba unas 9 toneladas. Pero lo que lo hacía único no era solo el tamaño, era una máquina de guerra perfectamente adaptada. Su cráneo era masivo, con dientes cónicos diseñados no solo para cortar, sino para aplastar y triturar huesos. Su mordida generaba una fuerza que pulverizaba todo lo que tocaba, un poder que ningún otro animal moderno puede igualar. Un dato curioso. Sus pequeños brazos. Sí, eran ridículos para su tamaño, pero estudios recientes demuestran que, aunque cortos, poseían músculos extremadamente fuertes. No sabemos exactamente para qué servían, pero la ciencia especula. Quizás para sujetar a la hembra durante el apareamiento, o para levantarse del suelo tras dormir. El T-Rex fue la culminación de 100 millones de años de evolución de los grandes carnívoros, y su reinado fue el último y más espectacular de la era de los dinosaurios. El final. El evento KPG. Hablemos del final del Cretácico, un evento de extinción que marcó el destino de la vida en la Tierra. Lo conocemos como el evento KPG, Cretácico Paleógeno. El desastre comenzó cuando un asteroide de, al menos, 10 kilómetros de diámetro, un tamaño comparable al Monte Everest, impactó la Tierra a una velocidad hipersónica. La zona cero fue la península de Yucatán, dejando el cráter Chicxulub. El impacto inicial fue catastrófico. Explosión y temblores. Una explosión 1000 millones de veces más potente que la bomba de Hiroshima. La onda de choque se sintió globalmente, desencadenando terremotos masivos y tsunamis gigantes que barrieron las costas. Lluvia de fuego. El material pulverizado y el vapor de roca caliente lanzado a la atmósfera volvió a caer sobre el planeta, calentando la atmósfera hasta el punto de que provocó incendios forestales masivos en todo el mundo. El invierno nuclear. La peor parte. El polvo y el humo de los incendios y del cráter formaron una gruesa capa que bloqueó la luz solar durante meses, quizás años. Sin luz, las plantas no pudieron hacer la fotosíntesis. Colapso de la cadena. La muerte de las plantas llevó a la hambruna de los herbívoros, y la extinción de los herbívoros llevó al colapso de los grandes carnívoros. Este fue el verdadero asesino. Un colapso ecológico global que acabó con el 75% de las especies. Fue una catástrofe que duró miles de años, no un simple estallido. Triceratops. El Triceratops es el dinosaurio de defensa por excelencia, el que estaba a la par del T-Rex en términos de presencia e impacto. Imaginen un rinoceronte con esteroides. Medía cerca de 9 metros de largo, se elevaba a más de 3 metros de altura y podía pesar más de 10 toneladas, lo que lo convertía en una verdadera fortaleza móvil. Su característica principal, el volante óseo y sus 3 cuernos, formaban un sistema de defensa sofisticado. La coraza y el cuello. El volante no era solo hueso. Estaba cubierto de una piel gruesa y era capaz de proteger su cuello vulnerable de la mordida devastadora del T-Rex. Pero la ciencia apunta a que la función primaria era social. Era una valla publicitaria biológica. Con sus bordes festoneados y, posiblemente, colores vibrantes en vida, era crucial para el reconocimiento de la especie y para intimidar a otros machos de su misma clase sin llegar al combate. Las armas de combate. Los cuernos frontales, de hasta 1 metro de longitud, eran puramente ofensivos.
Los paleontólogos han estudiado las fracturas y las curaciones en los volantes de Triceratops, que demuestran que se utilizaban en violentos duelos de embestida frontal contra rivales para decidir el dominio o el acceso a la hembra. El Triceratops era un animal que vivía en manadas, lo que hacía que enfrentarse a uno solo fuera difícil, pero enfrentarse a varios era un suicidio. Su sola presencia era un factor de estrés constante para el T-Rex. Los sobrevivientes. Las aves. Hablemos del destino de los dinosaurios. La narrativa popular dice que todos murieron, pero científicamente, esto es incorrecto. La paleontología moderna es muy clara. Las aves que vemos hoy en día, desde un colibrí hasta un avestruz, son, evolutivamente hablando, la única rama viva de los dinosaurios terópodos, los mismos que incluyen al T-Rex y los velociraptores. ¿Cómo lo sabemos? El estudio de los esqueletos, las articulaciones, la estructura del cuello, e incluso las plumas, demuestran un vínculo evolutivo ininterrumpido entre los terópodos pequeños y las aves. El evento KPG fue un filtro. Solo las especies de dinosaurios más pequeñas, las que podían alimentarse de semillas o carroña y las que tenían las adaptaciones para el vuelo, lograron sobrevivir al invierno nuclear. Así que, la próxima vez que veas una paloma, recuerda, estás mirando a un dinosaurio moderno. Esta conexión directa con los animales de sangre caliente y con plumas es nuestra pista más grande para empezar a sumergirnos en lo que realmente eran los dinosaurios del pasado. Nivel 2. Eran mesotermos. Los científicos de hace décadas asumían que, al ser reptiles, debían ser ectotermos, o de sangre fría. Pero cuando empezaron a mirar los huesos, encontraron un problema enorme. Sus huesos muestran que tenían tasas de crecimiento increíblemente rápidas, casi tan rápidas como los mamíferos. Un animal de sangre fría simplemente no puede crecer tan rápido. Se necesita un metabolismo interno activo para impulsar ese desarrollo. Esto significa que generaban calor internamente, y podían mantener una temperatura corporal bastante estable. No dependían de una roca caliente. Esto les daba la resistencia y la agilidad necesarias para cazar y moverse constantemente. La conclusión es que no eran exactamente sangre caliente como nosotros, pero tampoco sangre fría como un cocodrilo. Eran algo intermedio, que los expertos llaman mesotermos. Esto les dio lo mejor de ambos mundos. Cuerpos potentes y activos sin el gasto energético extremo de un mamífero. Eran los atletas de su ecosistema. Patagotitan majorum. Este titanosaurio, descubierto en 2012 en Chubut, Argentina, en la estancia La Flecha, no solo fue grande. Fue el más pesado. Se estima que alcanzó las 70 toneladas métricas. Para entenderlo, es casi el peso de una ballena azul, pero caminando sobre 4 patas. La sola existencia de un animal terrestre de 37 metros de largo que vivió hace 100 millones de años nos obliga a repensar los límites biológicos y estructurales de la vida. El Patagotitán no es solo un gigante, es una proeza de la evolución en el Cretácico superior. Velociraptor. Hablemos del depredador que redefinió el terror en la ficción, el Velociraptor. Pero si has crecido con las películas, te han mentido sobre su tamaño. El verdadero Velociraptor mongoliensis era un dinosaurio que vivía en el desierto de Gobi, y era drásticamente más pequeño de lo que imaginas. Apenas llegaba a la altura de la cadera de una persona, con una longitud máxima de unos 2 metros, similar al tamaño de un pavo grande o un coyote. Más allá de su apariencia, lo que hacía aterrador al Velociraptor era su inteligencia. Los estudios sugieren que estos dinosaurios poseían un cociente de encefalización relativamente alto, lo que implica una capacidad cerebral superior a la de otros reptiles de su época. Cazaban en grupo y poseían esa temible garra retráctil en forma de hoz, que usaban para sujetar a sus presas. Pero el mayor secreto que este depredador revela es su apariencia real. No tenía piel escamosa. Los científicos han encontrado nudos o marcas de cánones de plumas en los huesos de su antebrazo.
Esto significa que el velociraptor estaba completamente cubierto de plumas. Era una criatura emplumada, más cercana a un ave rapaz gigante que al reptil que nos vendió Hollywood. El velociraptor es la prueba perfecta de que la verdad científica es a menudo mucho más extraña y fascinante que la ficción. Era pequeño, emplumado y tácticamente brillante. Los dinosaurios no rugían. Aquí viene la decepción que Hollywood nos debe. El rugido aterrador que defines al T-Rex es un mito puro. Cuando los científicos miran cómo sonaban los dinosaurios, miran a los parientes vivos más cercanos, los cocodrilos y las aves. Y es aquí donde la ficción se rompe. Los grandes dinosaurios carnívoros, y otros terópodos, probablemente carecían de las estructuras vocales complejas, como la siringe de las aves o nuestras cuerdas vocales, para gritar o rugir de esa manera abierta. ¿Cómo sonaban entonces? Lo más probable es que emitieran vocalizaciones cerradas, sonidos de baja frecuencia, más parecidos a un bramido profundo o un gruñido vibrante producido con la boca parcialmente cerrada, tal como hacen los cocodrilos. Podemos ir más allá. Se cree que utilizaban sonido infrasónico. Esto significa que su rugido era tan grave que, en realidad, no se escuchaba, sino que se sentía a través del suelo. Imagina que el depredador se acerca, y en lugar de oír un grito, sientes un temblor misterioso en el suelo que te avisa de su presencia. Es un tipo de terror totalmente diferente. Nivel 3. Plumas y colores reales. ¿Podemos saber de qué color eran esos dinosaurios emplumados? Sorprendentemente, la respuesta es sí. Los científicos no inventaron los colores. Encontraron la clave dentro de los fósiles excepcionalmente conservados. Se trata de los melanosomas, diminutas estructuras dentro de las células que contienen el pigmento melanina, el mismo que da color a nuestro cabello y piel. Los melanosomas mantienen su forma, incluso después de 150 millones de años. Analizando su forma y densidad, los paleontólogos pueden descifrar el color original. Por ejemplo, la forma de varilla indica negro o marrón, mientras que la forma esférica indica rojizos o anaranjados. Gracias a esto, sabemos que el pequeño dinosaurio Anchiornis era predominantemente negro y blanco, con una cresta roja en la cabeza y plumas listadas en las patas. El Sinosauropteryx tenía una cola anillada con bandas rojizas y un antifaz de mapache. Ya no son monstruos grises. Son criaturas complejas con camuflaje y colores de exhibición. Este detalle nos muestra que los dinosaurios eran mucho más vibrantes y diversos de lo que jamás imaginamos. El cerebro del dinosaurio. El dinosaurio cliché es un bruto sin cerebro. Y si bien la relación entre el tamaño del cerebro y el cuerpo no era favorable para muchos, llamarlos tontos es simplificar demasiado su éxito evolutivo. La clave no está en el tamaño absoluto, sino en la especialización. Tomemos el T-Rex. Su cerebro era particularmente grande en las áreas dedicadas a la visión binocular, lo que le permitía medir distancias con precisión, y al sentido del olfato. Era una máquina de rastreo y puntería. Pero luego tenemos a dinosaurios como el Troodon. Este pequeño terópodo tenía, proporcionalmente, el cerebro más grande de todos los dinosaurios. Era probablemente muy astuto, quizás cazando en manada y planificando emboscadas, más parecido a las aves depredadoras modernas. Así que no eran genios en términos generales. Pero eran depredadores o herbívoros altamente especializados y eficientes. Su inteligencia era funcional, diseñada para sobrevivir y dominar su entorno por 165 millones de años. ¿Cuánto tiempo vivían? ¿Cuánto tiempo vivía un gigante de 70 toneladas? Este no es un dato al azar. Los científicos pueden calcular la longevidad de los dinosaurios utilizando una técnica llamada histología ósea. Al cortar un hueso y examinarlo bajo el microscopio, se revelan los anillos de crecimiento anual, similares a los anillos de un árbol. Estos anillos, llamados lacs, líneas de crecimiento detenido, marcan el final de cada año de vida.
El estudio muestra que el T-Rex tenía un período de crecimiento acelerado en su juventud, ganando toneladas de peso rápidamente, pero su vida era relativamente corta para un animal tan grande. Se estima que vivían entre 28 y 30 años. Pero los verdaderos campeones de la longevidad eran los gigantes saurópodos, cuellos largos. Debido a su metabolismo más lento y su diseño masivo, los modelos de crecimiento sugieren que podían tener una vida útil mucho más larga, con estimaciones que varían entre 60 y 100 años o incluso más. Un saurópodo podía vivir un siglo. Este dato nos obliga a ver a los saurópodos no solo como grandes, sino como las criaturas terrestres más viejas que han existido. ¿Qué comían? Clasificar a los dinosaurios como solo carnívoros o herbívoros es simplificar demasiado. La evidencia fósil reciente ha revelado una complejidad dietética asombrosa, incluyendo la omnivoría. Muchos dinosaurios, especialmente entre los terópodos medianos, no se limitaban a la carne. Por ejemplo, los ornitomímidos, los imitadores de avestruz, tenían picos y bolsas gástricas que indican que comían una mezcla de frutas, semillas, insectos y pequeños animales. Eran los omnívoros de su época. Pero lo más impactante son los carnívoros que comían plantas. El Notronichus, un terópodo de la familia de los Therizinosaurus con garras gigantes, evolucionó para ser completamente herbívoro. Un carnívoro que se hizo vegano. Incluso se especula que el propio T-Rex, siendo un depredador dominante, no despreciaba un bocado de carroña o incluso plantas si era necesario, mostrando una dieta mucho más flexible de lo que la ciencia ficción nos ha hecho creer. Y con esto, llegamos al final de la primera parte de nuestro iceberg. Si te quedaste hasta aquí, muchísimas gracias. Este es mi primer video sobre el iceberg de dinosaurios, y si le va bien y veo que les gustó, prometo traerles la segunda parte. ¿Quieres que hablemos de conspiraciones, de la posible supervivencia de dinosaurios en la actualidad, o de la teoría más oscura sobre su extinción? Déjamelo en los comentarios. Dale un buen me gusta y suscríbete para que active esa segunda parte. Hasta la próxima, y recuerda, siempre hay algo más profundo de lo que nos contaron.